el tema, este devocional lo hemos titulado El Nuevo Nacimiento. Se encuentra en San Juan 3, 1 al 15. Busca tu Biblia y lee conmigo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Dice el versículo 3 de San Juan 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace, que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice por último el versículo 15 de San Juan 3, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué interesante este pasaje bíblico que se encuentra en San Juan 3, 1 al 15. Vemos entonces a un principal, un hombre muy importante de entre los judíos, llamado Nicodemo. Este gran personaje que se encuentra en la Biblia, que dice que fue donde el Señor de noche reconoció que era un rabí y que había venido de Dios. Fue de noche. Es importante este detalle. Él fue de noche porque él pudo haber sentido vergüenza de preguntarle en público al Señor. Él pudo haberse sentido muy importante para él entonces humillarse a preguntarle al Señor, que no andaba quizá con toda la ostentosidad que él profesaba en esos entornos, y entonces y a las personas que les rodeaban. Entonces él decidió ir de noche y entrevistarse con el Señor. Decidió recibir las enseñanzas del Señor. Pero ¿y quién es este? Él reconoció que era un maestro enviado de Dios. Y entonces el Señor le dice, cuando él reconoce que él viene del Señor, el Señor Jesús le dice en el versículo 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Querida amiga, querido amigo que nos escuchas, que nos ves en este video, es importante que nazcamos de nuevo. Entonces vamos a ver qué tipo de nacimiento es el que el Señor le está diciendo a Nicodemo que él necesitaba. Nicodemo tenía una gran necesidad, tenía la necesidad de nacer de nuevo. Y lo único, hablamos de lo que conocemos, ¿verdad? Entonces, él lo que conocía era, por nacimiento, era el nacimiento normal o natural, cuando nuestra madre nos trajo a este mundo. Él dice: pero como yo siendo viejo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Eso le dice en el versículo 4. Él estaba como, él no entendía. Y el Señor le dice en el versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Ya el Señor aquí le está explicando lo que es nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. No puede entrar en el reino de los cielos. Nacer del agua es cuando ya primero tenemos que tomar la decisión, es el primer paso
convertidos y arrepentidos, como dijo Pedro en Hechos de los Apóstoles. Y entonces en el capítulo 3, entonces después que usted se arrepiente y entonces tiene que tomar la decisión de bautizarse en agua, el Señor dijo: ejemplo os he dado para como yo hice, vosotros también hagáis. El Señor se bautizó no porque Él tenía ningún pecado, sino para dejarnos el modelo que teníamos que seguir como cristianos para nacer de nuevo. Él, dando su ejemplo, nos invita a nosotros que hagamos lo mismo. Querida amiga y amigo que nos ves, es necesario nacer de nuevo. Ya el nacimiento, el Señor lo explica en el versículo 3, cuando dice que debemos nacer del agua y del Espíritu. Entonces, de ahí entonces el Señor le explica un poco más a Nicodemo, aquel gran príncipe de los judíos, que entonces, o principal de los judíos, que entonces pensó que le hacía falta algo y tenía que ver, él quería ver qué le hacía falta de acuerdo a este maestro enviado por el mismo Dios. Él reconoció que el Señor había sido enviado por Dios. El Señor sigue hablando aquí: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Puede ser una persona que no ha aceptado al Señor aún, y entonces nada más, entonces está en la carne. Ese es el hombre carnal. Para usted ser una persona, entonces, podemos decir íntegra, formada por el hombre carnal y el hombre espiritual, usted tiene que aceptar el Espíritu Santo, aceptar esa gran salvación tan grande que el Señor le está ofreciendo hoy a usted, querido amiga y amigo que nos ve. Es importante nacer de nuevo. Entonces, es importante para tener el Espíritu Santo que nazcamos de nuevo y aceptemos al Señor como nuestro único Salvador personal. Esto es indispensable para entrar en el reino de los cielos. Así lo dice el Señor aquí en su santa palabra. Dice el versículo 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces ahí habla de que el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, y más no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, cuando usted nace del Espíritu, entonces usted, así como el viento, no sabe ni a dónde va, de dónde viene ni a dónde va. Así el Espíritu Santo entra a usted una vez que usted es bautizado y acepta al Señor como su único Salvador. Entonces el Espíritu Santo entra en usted, ya Dios mora en usted de una forma imperceptible. Solo usted siente un gran cambio. Usted ya siente que no camina solo, sino que Dios está en usted y está con usted. Qué bonito esto, ¿verdad, querido amigo? Entonces aquí sigue el diálogo entre Nicodemo y el Señor Jesús. Ponle ese nombre, en vez de Nicodemo, ponle tu nombre, querida amiga y amigo que nos ves en este momento. En vez de Nicodemo, tacha ese nombre y pon tu nombre. El Señor tú tienes una entrevista con el Señor Jesús en este momento y el Señor te está hablando. Él quiere verte en el reino de los cielos. Y a quien Él viene, Él no le echa fuera. Es bueno que sepas esto, que Él no quiere echarte fuera, pero tienes que venir a Él. Dice el versículo 10 de San Juan 3. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hacerse esto? De cierto te digo. Miren con qué amor le está hablando el Señor. Las palabras del Señor son sazonadas con amor. Aprendamos a hablar con amor como nuestro maestro. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, Nicodemo no podía hablar del Señor porque no lo había recibido como su Salvador, y no lo había recibido como Dios. Entonces dice el Señor que solo hablamos de lo que conocemos. Nicodemo solo estaba hablando del nacimiento natural, como nace un niño del vientre de la madre. Dice el 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí estaba hablando de sí mismo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Él tenía ahí la salvación enfrente. Él tenía ahí al Salvador personal, a nuestro Padre amante, lo tenía enfrente, como lo tenía el joven rico. La diferencia es que Nicodemo sí
aceptó al Señor. Más adelante, en otro pasaje bíblico, podemos ver que él fue uno de los que conjuntamente con José de Arimatea, entonces enterraron o sepultaron el cuerpo de nuestro Señor. Y ya él estaba, entonces él se convirtió. Es bonito saber que muchas veces puede ser que usted no conozca de Dios, por una vez que usted lo conoce y lo acepta y toma la decisión, entonces ya usted y decide caminar con él y perseverar hasta el fin. Es bueno saber que ya usted es salvo. La salvación solo es en Cristo Jesús. El Señor dice que tenemos que nacer de nuevo. Eso es un tema bíblico. Nosotros estamos ahora estudiando la Biblia, no lo que dice la hermana María Pérez, ni lo que dicen nuestros pastores, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces fíjense bien que nosotros aquí estamos estudiando la palabra de Dios, que dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Por eso te invitamos a hacer lo propio, porque debemos ser obedientes al Señor. Él quiere salvarnos, pero tenemos que cumplir las reglas que Él dejó plasmadas en su santa palabra. Dice el versículo 15, por último, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, qué bonito, dice el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Querida amiga y amigo que nos ves, ya finalizando ya el video, es bueno que sepas que el Señor quiere salvarte y darte vida eterna. Tú eres el Nicodemo del Señor en este momento. Eres el Nicodemo de hoy, que fue a encontrarse con el Señor. Y el Señor te habló a ti hoy. Te habló a ti hoy y te dice que debes nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Fíjense que los bautismos de nuestras iglesias, principalmente las protestantes, entonces es por inmersión, se sumerge al candidato en una pila bautismal, en un río, en el mar puede ser, y entonces está el hombre viejo es sepultado allí en el agua, y entonces su respiración se para cuando está ahí abajo del agua, y cuando se levanta, ya nace como una nueva criatura. Y el Espíritu Santo, de manera imperceptible, dice, como el viento sopla, no se sabe de dónde viene ni a dónde va, dice el Señor, así las personas nacen del Espíritu. Es donde el Espíritu Santo viene a morar en ti. Qué bonito, ¿verdad, mi amigo y mi amiga? Te invito a tomar tu decisión por Cristo hoy. Cristo murió por ti y por mí. Él quiere salvarte, a ti y a mí, y llevarnos al cielo. Ese es su anhelo, que nadie se pierda, porque hay provisión para todos. Hay provisión para todos en el cielo. Hay una morada celestial allá para ti y para tu familia. Decídete hoy por Cristo y procura llevar a tu familia a Cristo también. El mapa para tú saber cómo llevar a las personas a Cristo y cómo tú ir a Cristo es la Santa Biblia. En oración, en ruego, leyendo la palabra de Dios. Y entonces puedes buscar también a alguien que te la pueda explicar. Tú puedes conocer más del Evangelio de Salvación. Así que toma tu decisión por Cristo hoy. Órale a Dios para que te lleve a la iglesia en la que Él considere que tú debas estar. Y caminemos juntos, perseveremos hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a dejar este tema hasta aquí. No queremos alargar más el video. ¿Verdad que es un tema muy bonito? El tema del nuevo nacimiento. Hasta aquí tu momentito con María. Y recuerda suscribirte a este canal para que se mantenga activo, y que también estos mensajes también puedes compartirlo con tu familia y con tus amigos. Estos mensajes nos ayudan también a decidirse por el Señor, y entonces también a conocer más de Dios. Dios te bendiga. Hasta aquí tu ratito con María, y vuelvo y repito, suscríbete a mi canal y también comparte este mensaje de salvación. Dios te bendiga, y hasta aquí tu ratito con María.